18, Mateo capítulo 18, dejemos nuestra ambición. Mateo 18, lo leemos, si lo tenemos. 18:1. Correcto. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la letra: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Padre, tu palabra ha sido leída. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Tome su lugar. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 nos dice diferente esta versión. Dice que ellos, los discípulos, entraron en algo como queriendo ver quién era el mejor de todos ellos. Y aquí vemos nosotros algo espectacular. Los discípulos empezaron a contender entre sí, preguntándose y diciendo: ¿quién será el primero en el reino de los cielos? El Señor toma a un niño y lo pone en medio de ellos y lo pone como un ejemplo y dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio. Óigame bien. Lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, aquí está la palabra, si no os volvéis como niños. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Muchas veces nosotros nos autoexaltamos, nos creemos superiores muchas veces a los demás y creemos que esto es agradable delante de la presencia de Dios. Por eso es que es necesario reconocer cada uno de nosotros nuestros errores. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos ponemos o nos creemos superiores a los demás. ¿Está conmigo? Sí, amén. Ok. La autoexaltación no es ni proviene de nuestro Dios. Es el egocentrismo de cada uno de nosotros, creyéndolos superiores a los demás. Pero nosotros debemos de saber claramente que cada uno de nosotros, de los que estamos acá, somos igual delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Denle los palmas al Rey en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a tratar de hablar acerca de la exaltación. Dios bendiga a los jóvenes. Amén. Es la peor insensatez que el hombre puede cometer: autoexaltarse él mismo. Es lo peor que puede pasar en la vida de un hombre. En el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 6. Corra conmigo. ¿Lo tiene? Proverbios 25:6 dice: No. no te alabes no te alabes
delante del rey, delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. ni estés en el lugar de los grandes. Si nosotros vemos lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo 23:12. Mire, yo quiero que pongan cuidado a esto, porque estamos hablando de las personas que se sienten ser superiores a las demás. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece, el que se cree grande, ¿será qué? Será humillado. Y el que se humilla, este será enaltecido. O sea, de que prácticamente de parte de Dios lo más grande es aquel que se vuelve humilde para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Una persona que se autoexalta por sí sola es aquella persona que dice: si yo lo sé, yo lo sé, yo lo puedo, yo lo tengo. El yo, siempre adelante de la persona. Esta es una persona que se autoexalta por sí sola. Ahora veamos lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 27. 10:37. Ellos le dijeron: concédenos que en su gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oiga, dos discípulos se acercan a Jesús y ellos lo que querían era tomar los primeros lugares en el reino de los cielos. Y Jesús toma a este niño y lo pone en medio de ellos para poderles dar una enseñanza, para poderles decir visualmente que el hombre que viene a los pies de Cristo tiene que tener un cambio total en su vida personal. Sí, es amén. Gloria a Dios. Tiene que haber un cambio. No podemos nosotros ser los mismos y seguir siendo los mismos y diciendo que nosotros vamos para el cielo. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que no todo aquel que dice Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos. Sí, es amén. Sino el que hace la voluntad del Padre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me voy a alabar, iglesia? Ven, amén. Existen ambiciones en la vida de todos nosotros como seres humanos, ¿sí o no? Muchas veces hay ambiciones en nuestras vidas, querer superarnos en este mundo, y eso no es malo, ni tampoco es pecado. Querer superar nuestra forma de vivir, eso no es malo, ni tampoco es pecado. Lo malo es creerse mejor que los demás. Y eso se convierte en un pecado delante de la presencia de Dios. Y no vamos a poder heredar, si tenemos esto en nuestra vida, el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Debemos de tener el sumo cuidado. Fíjense bien. En Génesis capítulo 11, en el versículo 4, después de que salieron de la barca, estos hombres empezaron a hacer una torre y le llamaron la Torre de Babel. Pero ¿a dónde está la exaltación? ¿Alguien lo puede leer el versículo 4? Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya altura llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fueren esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos dijeron: vamos, edifiquemos. Hasta allí no hay ningún pecado. No hay ningún pecado. Porque ellos dijeron: vamos, edifiquemos. Así dice.
¿Está conmigo? Vamos, edifiquémonos. Una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hasta allí no hay pecado. Hasta ahí no existe, óigame bien, ningún pecado de ambición. El pecado de ambición de esta generación está en lo que sigue después de lo que hemos leído. Y hagamos un nombre. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, querían ser uno. Únicos. Los únicos. Y allí entró el pecado de la ambición del hombre. Y esa fue la causa por la cual Dios, óigame bien, esparció las lenguas. Porque el pecado estaba ahí, donde habla y dice, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra, que se den cuenta que somos los únicos que estamos aquí. Muchas veces nos decimos, mire, si no fuera por mí, esto no funciona. Sea lo que sea, yo soy bien importante aquí, porque si esto no fuera por mí, esto no sale adelante. Hay acto de exaltación. Y muchas veces a través de ello estamos buscando lo que se llama ambición personal, lo cual se vuelve pecado delante de la presencia del Señor. Puede ofrendar, darle ofrenda palmas al Rey en esta hora. Dios, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria al que vive. Que sigue diciendo, vuelva al texto clave. Amén. ¿Lo tiene? Él llamó a un niño, ¿sí? ¿Por qué será que Dios llamó a un niño? ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñar a los discípulos? Que aprendan a ser como un niño, pero ¿qué cualidades tiene un niño? Honestos, sinceros, inocencia, amor, sin pecado, Que sabe perdonar. que saben perdonar. Pero un niño que sabe de todo esto, No guarda rencor con nadie. ¿qué un niño sabe de todo esto? No sabe nada. ¿Sabe qué es lo que Jesús estaba diciendo aquí? Que hay que ser Que un niño es dócil. Hello. Sí, amén. Que un niño es dócil. Fácilmente cree las cosas que usted le dice a su hijo, ¿sí o no? Sí, así es. Su mente se puede manipular también. Pero él estaba dándole la enseñanza de que el cristiano, el seguidor de Cristo, tiene que ser dócil a la voz del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria Creer. a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Miren, ser dócil como creyentes nosotros ya grandes es difícil, ¿sí o no? Y cuando hacemos las cosas que nos están ordenando, lo hacemos. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos así? Pero la Biblia está diciendo que no debemos de ser así. Porque una persona dócil es obediente. Sí, amén. Hello. Amén, amén. Una persona dócil es obediente. No es desobediente. Esa es la primera enseñanza que le está dando a través de traer al niño en medio de ellos. Porque ellos venían discutiendo quién iba a tomar la primera posición en el reino. Pero en su mente y en su corazón, el reino de ellos estaban hablando terrenal. Aún todavía sus ojos estaban velados. ¿Quién va a mandar entre medio de todos nosotros? Aleluya. Se fue la iglesia.
Gloria a Dios. Amén. Querían jerarquía. Querían tener dominio sobre los demás. Y ese era todo el problema. Y ese problema existe muchas veces en medio de nosotros. Y a su nombre. Gloria. Ahora, fíjese bien. ¿Qué nos dice Esdras, capítulo 8, versículo 21? Esdras 8, 21. Ocho 21. 8, 21. Esdras. Amén. 8:21. Dice. Y publiqué ayuno Amén. Y publiqué ayuno allí junto al río ahí junto al río Ahava, Ahab, para afligirnos delante de nuestro Dios, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él para solicitar de él camino derecho un camino derecho para nosotros para nosotros y para nuestros niños y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. y para todos nuestros bienes. La vida de Esdras es un ejemplo para nosotros como creyentes. Y esto es bien esencial a la vida de cada uno de nosotros. Corra conmigo, oigan bien, a Mateo 18:3 que estamos viendo ahí. Amén. Y dijo, de cierto os digo, ¿Qué es lo que dijo? De cierto os digo que si no os volvéis que si no os volvéis como un niño, y os hacéis como niños, ni nos hacéis, no está diciendo de veramente ustedes tienen que ser como niños, ¿verdad que no dice eso? os hacéis, Si os hacéis o volvéis como un niño, no entraréis en la verdad. entonces no va a entrar al reino de los cielos. Es necesario que la vida del creyente sea dócil al llamado divino de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Y que abramos nosotros nuestros oídos espirituales para poder entender cuando Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Rey en esta hora? Aleluya. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, si no volvéis como un niño, no van a poder entrar al reino de los cielos. Es gran importancia que la vida del creyente, óigame bien, sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos ser los mismos. Los empurrados. Porque aquí vemos personas, mire, Dios mío, que parece mochichintoro usted. Tantito nos dicen una cosa que no queremos hacer y ya nos molestamos, pues. Y levantamos ligerito la cabeza. ¿Se ha fijado cómo levanta la cabeza la chichitora? ¿Eh? Y no me van a decir que estoy aprendiendo el pase de la cerveza. No. Pero ella levanta la cabeza. Se pone agresiva cuando se siente amenazada. Y la persona, amados hermanos, cuando se cree superior a los demás y surge algo en su vida, se convierte en esa forma. Se pone siempre a la defensiva. Mire, yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo de usted. Porque lo bueno que yo veo en usted, lo guardo. Pero lo malo que yo veo en usted, lo desecho. Y de mí, ¿qué es lo que usted ve? La mayor parte de veces quizás solo cosas malas. Y muchas veces guardamos las cosas malas que vemos de nuestros hermanos en nuestros corazones. Ahora, esto es esencial para entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas 11:1.
amén. Dice, aconteció que estaba Jesús orando Estaba Jesús orando en un lugar, en un lugar. y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Mire qué lindo. Señor, enséñanos a orar, Oye, qué como hermoso. también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando Jesús terminó de orar, uno de sus discípulos estaba a la expectativa, esperando que Jesús se levantara del lugar para acercarse a él y decirle, Señor, enséñanos a orar. Cuán importante es que seamos dóciles como creyentes. Sí, amén. Así es. Enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Sí, es amén. Mire, voy a decirles algo, iglesia. Yo estaba antier orando y le decía al Señor, cuán grande importancia es la oración en la vida del creyente. Y yo solo me contestaba y decía, sí, es importante. Pero ¿qué surge cuando la iglesia se invita a orar? Nadie viene. Y sabemos que es importante la oración. Sí, así es. Pastor, si yo oro en la casa, no, pues yo también oro en la casa. Hacemos la oración con resorte en las rodillas, de a su nombre. Gloria. Si usted y yo como iglesia fuéramos dóciles para la oración y tomáramos un tiempo de clamor como un solo cuerpo en la casa del Señor, las cosas cambiarían. Tanto en nuestra vida secular, moral y espiritual. Es importantísimo. La oración es la comunicación con nuestro Dios. ¿Cómo podemos entrar a un lugar si no conocemos quién está en ese lugar? Y a través de la oración nosotros nos damos cuenta quién es el que está esperándonos en ese lugar. ¿Puede prender palmas al Señor Gloria en a esta Dios, hora? aleluya. Y por último, hay un resultado de la conversión de la vida del hombre. Cuando hablamos de un resultado en la conversión, estamos hablando de un cambio en nuestro ser. Sí, amén. Conversión es tomar otro rumbo, otro destino. Debemos de saber que Jesús lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos tomar, fíjense bien, en serio las cosas que Dios quiere que hagamos. Sí, amén. Gloria a Dios. Regresemos al texto clave. Ahora, ¿qué nos dice Lucas 22:32? Sí. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Pero yo he rogado por ti, que tu fe, ¿qué? No falte. Mire, si nosotros podemos ver este versículo, nos vamos a dar cuenta de las circunstancias que Pedro iba a pasar. Entramos en aflicciones, en preocupaciones, en angustias, y muchas veces nos olvidamos quién está a nuestro lado. El reino espiritual no lo vamos a heredar si nosotros no nos volvemos como un niño. Así es, amén. Mire, muchas veces nosotros nos pasamos de largo al ver la necesidad de una persona.
nos vamos de largo. ¿Será correcto eso? De ninguna manera. Si nosotros vemos la necesidad de una persona, sea quien sea, pero vemos la necesidad, porque la necesidad se nota o no se nota. ¿Se nota o no se nota? Claro que se nota. Pero muchas veces, aun viendo la necesidad, solamente nos brincamos. Y hay que Dios lo bendiga. Y Jesús dice acá, y si ustedes reciben a uno de estos pequeños, a mí me reciben. Sí, amén, así es. Dile un repalmas al Rey en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. En primer lugar, vemos nosotros que es necesario el arrepentimiento en la vida del creyente. Es necesario que nosotros reconozcamos y entendamos que sin arrepentirnos de nuestros pecados, no vamos a heredar el reino de los cielos. Sí, es amén. ¿Hay necesidad espiritual? Sí. En primer lugar, debemos de tener justicia interior. En primer lugar, ¿qué es justicia interior? Ser justos con nosotros primero. Para aprender a ser justos, debemos de justificar nuestro ser delante de la presencia de Dios y ser justos con los demás. Miren lo que dice Mateo 5:20. Miren lo que estamos hablando de cómo vamos a heredar el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y así no. ¡Qué gran importancia es para nuestra vida ser justos! Sí, amén. ¡Qué gran importancia! Lucas 13:2. Sí. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El versículo 13. El 13. El 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís de todos pereceréis igualmente. Prácticamente, si nosotros que estamos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, muchas veces, no hay arrepentimiento en nuestras vidas. Seguimos una vida como venga, y no tiene que ser así. Lo que hemos creído en Jesús, lo que hemos aceptado a Jesús, debe de haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida. ¿Pero qué es arrepentimiento? No volver Hacer lo mismo. a hacer lo mismo. Un arrepentimiento. Pero muchas veces nosotros, en vez de tener arrepentimiento, lo que tenemos en nuestra vida es un remordimiento, que es muy diferente. Y el remordimiento no nos va a llevar al cielo. Lo que nos va a llevar al cielo va a ser el verdadero arrepentimiento. ¿Está conmigo? El creyente tiene que tener un alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual de nosotros como creyentes? La palabra. Amén. Amén. Si nosotros no leemos la palabra, nosotros no estamos alimentando
nuestro espíritu. Pastor, yo leo la palabra cuando vengo al culto, todos los cultos que hay. No se trata de eso. Se trata de darle el tiempo a la palabra. No importa que sea 10 minutos. Es cierto que venimos cansados de trabajo, ¿verdad que sí? Y en la mañana muchas veces no quisiéramos levantarnos para seguir trabajando, ¿verdad que no, man? Porque venimos muy cansados, dormimos cansados y nos levantamos cansados. Y eso es cierto. Pero es menester darle, aunque sea 10 o 15 minutos, al Señor. A través de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Para fortalecer nuestro espíritu. Y fortaleciendo nuestro espíritu, empieza a crecer nuestra fe en nuestra vida. Sí, es amén. Vea conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Oiga, ¿será que hay personas dentro de la iglesia que se van a quedar del rapto? Sí hay personas. El rapto va a venir y hay personas que se van a quedar. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, porque no ha habido una comunión con Dios, porque no ha habido sinceridad en el corazón del hombre. Amada iglesia, los tiempos están acercándose cada día más peligrosos. Y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Óigame bien, ya vimos los requisitos que hay para poder heredar el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me ha recibido. Hay mucho que hacer Gloria a Dios. y mucho que entender para poder heredar el reino de los cielos. Amados hermanos, debemos devolvernos como un niño, dócil a la presencia y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, arrancando de toda nuestra vida toda ambición pecaminosa que dañe nuestro crecimiento espiritual delante de la presencia de nuestro Dios. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, Gloria a Dios. con toda nuestra alma, y démosle la gloria al que muy pronto viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor habló en esta hora. Padre,